Hola, buenas noches. Vamos directamente a la Biblia, si está bien con ustedes. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a ver esta noche los versículos 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 5, 14 al 16, que dice así de esta manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Alguna vez ha sentido usted el deseo de tirar la toalla, como decimos? Por supuesto que sí, yo también. Todos nosotros así nos sentimos de vez en cuando. Sin embargo, para muchos, esto es mucho más que un deseo, mucho más que una depresión temporal o desánimo. En este año, aproximadamente unas 30,000 personas en los Estados Unidos se quitarán la vida al cometer suicidio. Más personas mueren en este país como resultado del suicidio que de homicidios. Qué interesante. Pero hoy no voy a hablar sobre el suicidio. He venido a decirles que hay una fuerza motivadora poderosa, que si uno la recibe, lo saca uno de la cama todos los días de su vida con un propósito, con una razón sobrecogedora para vivir. Estoy hablando de una motivación tan poderosa que no solo le dará razón para vivir, sino también le da una causa suficientemente importante como para morir por ella. No por sus propias manos, por supuesto, sino una causa por la cual incontables millares de personas ya han sacrificado sus vidas. Y por supuesto me refiero a la causa del Señor Jesucristo. Antes de examinar estos versículos en 2 de Corintios capítulo 5, vamos a adelantarnos un poco y vamos a buscar el capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer comenzando con el versículo 23. Cuando Pablo, hablando de su propio ministerio, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahora vamos a buscar el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Cuando Pablo está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, aquí vale hacer una pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Todo lo que Pablo sufrió, casi todos los días,
arriesgando su vida, sufriendo, aguantando todas esas cosas que hemos visto. ¿Por qué lo hace? Y la respuesta la encontramos en nuestro texto. 2 de Corintios 5, versículo 14, donde Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Cada semana, en este estudio de 2 de Corintios capítulo 5, he querido compartirles una posesión intangible. Comenzamos hablando de la confianza y cómo es que cada creyente en Cristo Jesús puede tener una confianza completa. En el estudio anterior fue el enfoque externo. Esta noche, otro regalo: la motivación. La motivación más grande de nuestras vidas. La motivación más grande del creyente es el amor de Cristo Jesús por nosotros. Y es precisamente porque Pablo aguantaba todo lo que aguantaba. Porque dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. La vida ofrece muchos factores motivadores. Pero Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra griega que se traduce constriñe es una palabra muy fuerte que significa presionar junto o forzar dentro de un canal. La forma más fácil de decir esto en la actualidad sería decir: el amor de Cristo nos motiva. Y está bien, pero comprendiendo que la palabra tiene un sentido aún mucho más fuerte que simplemente decir el amor de Cristo nos motiva. Es cierto. Pero cuando estamos hablando aquí de la motivación, estamos hablando de una motivación que nos fuerza por un canal. Una motivación que nos presiona constantemente. Hay muchos factores motivadores: el éxito, la riqueza, la fama, la familia, la felicidad y me imagino muchas cosas más. Y ¿saben qué? Ninguna de estas metas es mala en sí misma. O sea, no es pecado desear algunas de estas cosas. Pablo sencillamente nos está diciendo que hay un factor motivador en esta vida que es superior a todos los demás. Y es el amor de Cristo. En el versículo anterior, el versículo 13, Pablo menciona que algunos pensarán que él está loco. De hecho, el rey Festo pensó esto cuando Pablo le compartió el Evangelio, el testimonio de su fe en Cristo en el libro de los Hechos. El rey Festo dijo: estás loco. Y Pablo sabía que algunas personas así lo iban a pensar. Pero esta es la conexión con la confianza. Algunas veces nos motiva más lo que los demás piensen o digan de nosotros que el amor de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero Pablo nos está diciendo que el secreto es entender que el amor de Cristo debe ser el factor motivador más poderoso de la vida. Todos nosotros podemos identificarnos con la lucha que a veces significa hablar de Cristo públicamente. Algunos de ustedes lo hacen fácilmente. Otros de ustedes, quizá más introvertidos, luchan. Bueno, yo sé que debo testificar, yo sé que debo decir algo, pero hay una lucha interna. Y sinceramente muchas veces estamos pensando porque yo soy uno de aquellos que tengo esa lucha. Estamos pensando qué van a pensar, qué van a decir. Y la única razón por la cual puedo hacerlo al fin
es pensar en el amor de Cristo. Y es el amor de Cristo que me constriñe, me motiva. Y yo sé que tengo que hacer a un lado mis propias emociones, sentimientos, y pensar en lo que Cristo hizo por mí. Eldemir Batista, misionero brasileño en Nueva Guinea, ha sufrido cosas duras, testificando, ganando almas, fundando iglesias en este país, una vez desnudado en frente de la estación de policía y amenazado para que dejara de fundar iglesias. ¿Qué hizo? El día siguiente fundó otra en su casa. Hace poco lo atacaron otra vez públicamente. ¿Y qué hace? Él sigue. ¿Es difícil? Claro. Claro que sí. ¿Le causó bochorno, vergüenza, semejante trato? Me imagino que sí. ¿Es difícil para su familia? Por supuesto. ¿Por qué lo hace? El amor de Cristo. No es la fama, no es el pago, es el amor de Cristo. Por eso lo hace. Ningún factor motivador es mayor que el amor de Cristo que nos dio la vida. Las palabras de este versículo declaran con claridad lo que Pablo quiere decir. Él nunca olvidó el hecho de que Cristo murió por él. Y fue su motivación toda la vida. Estábamos muertos sin Cristo. Para nosotros es difícil comprender esto. Hace un par de años aquí en Kansas City, una señora en el Día de los Enamorados donó uno de sus riñones a su esposo. Lo interesante es que solían normalmente intercambiar tarjetas nada más. Y ese día ella le regaló su riñón por amor. Es difícil pensar en una cosa así, pero más difícil aún pensar en alguien como Cristo, quien entregó su vida entera por nosotros. Probablemente a ninguno de nosotros lo desnudarán ni le azotarán por causa de Cristo en esta semana. Gracias al Señor. Pero si esto llegara a sucederle, Dios le dará la gracia para que usted lo pueda soportar. Se lo aseguro. Precisamente como le dio a Batista la misma gracia. No es por ser más espiritual, más profundo, que tenga más valor, no es eso. Sinceramente, no es quitarle nada. Le admiro mucho, no es quitarle nada. Solamente que el Señor le dijo una vez, Batista, quiero que tú estés aquí, predicando, ganando almas, fundando iglesias. Y él dijo, sí, Señor, lo haré. Y hasta la fecha, el Señor no le ha dado plan de salida. Entonces, ¿qué sucede? El Señor le da gracia. Tiene que sufrir, tiene que aguantar, y el Señor cada día le da gracia. Punto. ¿Y sabe qué? Si cualquiera de ustedes estuviera en la misma posición, el Señor le daría la misma gracia. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él y estar dispuesto. Nada más. No se trata de personalidad, carácter, ni nada. Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Ahora, si a él y a su familia, o sea, Pablo, si a otros más a través de los siglos y miles hoy en día encuentran la gracia del Señor para vivir en circunstancias así, ¿no crees que nosotros aquí
¿No crees que nosotros podríamos confiar en el Señor para recibir la gracia para testificar a algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar, cuando no nos están tirando nada? ¿No nos están atacando? ¿No sería un poco fácil, de veras, decirle, Señor, necesito la gracia para compartir mi fe? Tan solo para entregar una de estas tarjetas de invitación para que alguien vea el programa de televisión o que visite la iglesia. Esto sería demasiado, pensando que otros más han entregado sus vidas. ¿No sería una cosa razonable pedirle, Señor, necesito la gracia para que yo traiga personas a la cruzada con Billy Graham o a la iglesia? Pero sinceramente muchas veces estamos pensando qué van a decir, qué van a pensar, y si dicen que no, es la gracia. Y Pablo está diciendo que estamos motivados por esta deuda de amor que tenemos. Pablo nunca olvidó su deuda de amor. En Romanos, vamos a buscar el primer capítulo de Romanos, por favor. Romanos 1, versículo 14. Romanos 1, 14. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué, Pablo? Soy deudor. Tengo una deuda. En el Antiguo Testamento, el rey David era gran amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Un día Jonatán murió en una batalla. Y David luego buscaba a alguien de su familia y encontró que Jonatán había dejado un hijo, Mefiboset. Y durante el resto de su vida, David le ministraba a Mefiboset. Porque por la deuda del amor que sentía. Muchos de ustedes han escuchado mi testimonio personal y cómo es que acepté a Cristo leyendo un libro escrito por Billy Graham cuando era universitario. Y cuando tengo tiempo y puedo contar toda la historia, cuento que la razón que estaba leyendo ese libro no es que apareció así nomás, sino es porque una mujer durante 3 años me había perseguido con amor. Una mujer que durante 3 años aguantaba a veces mi falta de respeto, pensando malas cosas de ella, sinceramente, porque me perseguía con el Evangelio. Y sinceramente, no fue culpa de ella, lo hacía muy bien. El problema es que yo no estaba en aquel momento en mi vida abierto al Evangelio. Pero a ella no le importaba. Me perseguía, siempre. Así que cuando por fin acepté a Cristo, la primera persona a quien quiero contar es ella. Y hasta el día de hoy, 35 no sé cuántos años luego, yo siento con ella una deuda. Una deuda. Sinceramente, ella sacrificó para que yo llegara a los pies del Señor Jesús. Yo tengo una deuda. ¿Y usted? ¿A quién le está pasando usted su deuda de amor? Alguien
No sé quién ni cómo. Alguien, a lo mejor algunas personas, estaban orando, posiblemente sacrificando, posiblemente trabajando, para que usted recibiera el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso todos nosotros que somos seguidores de Cristo Jesús, somos deudores. ¿Y qué estamos haciendo con esta deuda? ¿Qué estamos haciendo con esta deuda? Hoy alguien estaba hablando de un tal fulano y este pobrecito tiene una fama. Es una persona que tiene mucho talento, pero tiene esta fama. Cuando le prestas algo, jamás le va a pagar. Olvídate. Si le das $100, adiós $100. Si él viene a una iglesia y pide el dinero prestado para hacer un viaje misionero, lo que fuera, nunca va a pagar. Y algunos de ustedes están diciendo, ¿y cómo puede ser? ¿Y quién es? Somos nosotros a veces. Porque tenemos una deuda de amor. Y muchos cristianos ni piensan cancelar esta deuda. Jamás seríamos tan irresponsables en cuanto al dinero. Pero cuando se trata de algo aún más importante, la vida eterna, a veces somos irresponsables. Pero tenemos que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Un segundo principio. Principio primero. El amor de Cristo nos motiva. Segundo. No es posible ser motivados por el amor de Cristo y por un enfoque en nosotros mismos al mismo tiempo. Es imposible. Totalmente imposible ser motivados por el amor de Cristo y por un enfoque en nosotros mismos al mismo tiempo. Por eso estamos hablando de voltear tu vida, de adentro para afuera. Porque es imposible tener dos enfoques en esta vida. No podemos vivir para Cristo y vivir para nosotros al mismo tiempo. Oigan las palabras de Cristo en Mateo 6, versículo 24, donde dice Cristo, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por supuesto, ese es el contexto. Pero el principio es válido y se podría decir, no podéis servir a Dios y a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos señores. Así sucederá inevitablemente. Usted amará al uno y aborrecerá al otro. Así somos. Pablo nos acaba de recordar que Cristo es nuestra vida y que el amor de Cristo deberá ser la fuerza motivadora fundamental de nuestras vidas. Hablamos muchas veces de nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva? Pero ¿han pensado ustedes alguna vez en las motivaciones de Dios? ¿Qué los llevó a dar su propia vida por nosotros? Bueno, es cierto, Él nos ama. Pero hay algo más profundo aquí. Versículo 15, por favor. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es cierto que Dios nos ama. Es cierto que su amor le motivó.
Sin embargo, la verdad que comunica este versículo es clave y radical. Cristo murió por nosotros y resucitó para que de ahora en adelante ya no vivamos para nosotros mismos. Que lo vean, versículo 15. Y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso sí es un poco radical. Porque hoy en día nos sentamos cómodamente en la iglesia y decimos, esto es lo que Cristo hizo por mí. Y a mí, Cristo hizo por mí, por mí, por mí, por mí. Y la motivación de Cristo en la cruz. La razón que hizo lo que hizo. Fue para que ninguno de nosotros viviera por nosotros mismos. Qué radical. Aquí tenemos evidencia bíblica de que el único enfoque bíblico para la vida es un enfoque externo. El enfoque interno no es bíblico. No es la voluntad del Señor. Pero cuando oramos, cuando hablamos, cuando estudiamos la Biblia, ¿cuántas veces estamos buscando algo para mí, para mí, para mí, para mí? Y gracias al Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Gracias al Señor, Él tiene interés en cada detalle de nuestras vidas, es cierto. Él nos ama. Pero ¿qué dice la Biblia? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿es malo o pecado si un cristiano logra el éxito o amasa fortuna o acumula bienes? Algunos hacen estas preguntas. Pero veamos el asunto central. El problema no es el dinero, ni las posesiones, ni el éxito. El problema es el amor al dinero, el amor al éxito, el amor a las posesiones. Veamos la evidencia bíblica en 1 Timoteo capítulo 6, un versículo mal entendido a veces. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjense, no dice los que llegan a tener dinero o fama o cosas, sino los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es que el amor al dinero. No es el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un poco más adelante, versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Ahora, cuando estamos leyendo estas instrucciones a los ricos, honestamente, ¿cuántos de ustedes estaban pensando, está hablando de mí? Ninguno, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos pensando en aquel rico, porque ninguno de nosotros es rico. Una vez más, vamos a buscar primero Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y todos estamos pensando, bueno, estamos hablando de aquel rico que se siente por ahí los domingos en la mañana, o aquel que por el otro lado. Estamos pensando en el jefe, estamos pensando en aquel tipo en su Mercedes, o estamos pensando en otra persona, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes viven en este país? ¿Unos 2 o 3? Vámonos, ¿cuántos de ustedes viven, radican aquí en este país? No pregunto si tienen su tarjeta verde. ¿Cuántos viven aquí? No estamos hablando de papeles, estamos hablando de geografía. Claro, gracias. ¿Sabe qué? Si usted es la persona más pobre en este país, usted es más rico que el 90% de la población de este planeta. Usted que vive en este país forma parte de la 10ª parte de la población mundial que se considera los ricos. ¡Qué barbaridad! Todo el mundo está así, buscando dónde esconderse, ¿no? Todos nosotros aquí somos ricos. Todos. Algunos más que otros, claro. Pero cada persona que vive en este país tiene más que el 90%, de la población de este mundo. Nos da otra perspectiva, ¿no? Nos da algo en qué pensar. Una idea falsa que se propaga hoy es que todos debiéramos tener las mismas posesiones, una idea que no tiene apoyo en la Biblia. De los héroes de la fe, algunos eran excepcionalmente ricos, otros muy pobres. Pero ¿saben qué? A todos nosotros, como sus seguidores, Dios promete que suplirá todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. La promesa no es que todos tendremos lo mismo, sino que todos tendremos lo que necesitamos. Estamos hablando de vivir la Gran Comisión. Estamos hablando de lo que Marco y su servidor estamos haciendo y otros más para facilitar el llamamiento de misioneros de la América Latina al mundo, otras culturas, a otros idiomas. Porque el mundo ha cambiado. Y como he dicho tantas veces, la mayoría de los misioneros ahora no provienen de los Estados Unidos, ni Canadá, ni menos Europa. Hoy en día, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de la actualidad. La mayoría de los misioneros no son gringos, no son europeos. Vienen de Asia, de África, de la América Latina. Ahora están saliendo por todos lados. Ahora, la minoría más grande de este país ahora, ¿quiénes son? Los hispanos, claro. ¿No ven el enlace aquí?
¿No ven que Dios está haciendo algo? ¿No ven que posiblemente Dios los tiene a ustedes aquí en el país más rico? Porque Dios está llamando latinos a todo el mundo. Y la idea es colaborar juntos. Pero muchas veces no podemos ver más allá de la nariz de uno porque estaba pensando en mis necesidades, en mi gente. Algunos posiblemente pensaron llegar a este país para mejorar su condición en la vida, ayudar a su familia y todo esto, hacer la vida fantástico, gracias al Señor, porque Dios nos promete que va a suplir cualquier necesidad que tenemos. Pero posiblemente Dios tenía en mente algo aún más profundo. No importa cuál fuera la motivación suya, posiblemente Dios estaba pensando en otra cosa, porque Dios dice, por eso te salvé. Yo te di la vida eterna para que yo ya no vivas para ti mismo. Dios nos está diciendo, yo tengo un plan, yo tengo una misión, yo tengo una motivación aún más fuerte. Deuteronomio 8:18, Dios dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Y algunos dicen, ¿y dónde están pues? El hecho de vivir en este país quiere decir que usted tiene más que el 90% de las personas en este mundo. Y tenemos una misión. Dios nos ha dado una medida de riqueza al darnos el privilegio de vivir en este país. Y no piense que estamos hablando solamente del dinero, porque Dios nos promete éxito en todo sentido cuando estamos dispuestos a meditar en su palabra día y noche. En Josué 1:8, Dios dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. El asunto principal es este. El amor de Cristo debe ser la motivación fundamental de nuestras vidas. Y esta motivación siempre produce un enfoque externo. Tal vez el recurso clave que Dios nos ha dado es nuestro tiempo, porque no estamos hablando solamente del dinero, el principio se aplica igual. Muy quietos. Tercer principio, versículo 16. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí tenemos el principio. El amor de Cristo nos motiva a mirar más allá que las apariencias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ya no vemos a Jesucristo, por ejemplo, como un mero hombre. Por encima, este versículo es difícil de comprender. Pero Pablo está diciendo que cuando Cristo anduvo sobre la tierra, lo conocimos según la carne, es decir, según las apariencias. Fue conocido como un carpintero judío que comía, que bebía, que dormía, que se ensuciaba, que se lavaba el cabello, que se vestía como cualquier otra persona. Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, hoy en día no lo conocemos según la carne, lo conocemos según es en verdad el Mesías, el Salvador, nuestro Redentor.
Por esto necesitamos aprender a ver a los demás como Cristo nos ve a nosotros. Gracias a Cristo, nuestra manera de ver a los demás ya no debe ser por las apariencias, o como dice Pablo, según la carne. Si el amor de Cristo es el factor motivador de nuestras vidas, debiéramos ver a los demás como Él los ve. Y seamos honestos, este es un asunto importante. Si nuestra iglesia aspira a ser una iglesia para toda la gente, no podemos juzgar según la carne, según las apariencias. Y esta verdad se aplica hasta las relaciones interpersonales, porque en nuestra iglesia tenemos una multitud de personas. Tenemos personas de cada continente, de cada color, de muchos idiomas, de muchos grupos étnicos. Y ahora, ¿cómo tratar todo esto? En primer lugar, tenemos que reconocer que hay razas, culturas, idiomas, grupos étnicos diferentes. Dios lo reconoce. Él nos creó diferentes. Pablo no está diciendo que debemos pasar por alto esta realidad y ni pensar en la realidad de la vida. Él mismo continuó practicando muchas de sus tradiciones judías por toda su vida, aunque él mismo fue el autor de los libros en la Biblia diciendo que en Cristo no hay judío ni gentil. Es decir, Pablo no dejaba la realidad, solamente estar diciendo, hermanos, no vamos a juzgar según la carne, no vamos a juzgar a los demás según las apariencias. Vamos a vernos a nosotros mismos como Cristo nos ve. Ni a Él lo conocemos según la carne ahora. ¿Cómo es que vamos a limitar nuestra visión ahora? En nuestra iglesia tenemos muchos matrimonios mixtos, en muchos sentidos. Tenemos blancos con morenos, y tenemos latinos con anglos, y tenemos asiáticos con africanos, que no sé qué. Tenemos un montón de matrimonios mixtos en nuestra iglesia. Y aún así es difícil. Es difícil a veces no luchar con las apariencias. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Y decimos a veces, si vamos a mezclar dos culturas, qué difícil. Sí. Pero díganme una cosa, ustedes que son casados con alguien de su propia cultura, ¿es que ustedes no tienen dificultades? Claro que todos tenemos dificultades, pero nosotros estamos tan acostumbrados que estamos pensando en las apariencias. Nos limitamos en vez de vernos a todos nosotros como individuos, como la creación de Dios. Y nosotros tenemos que entender lo que Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No vamos a pensar en las apariencias, es lo que diciendo Pablo. Claro que hay realidades, hay diferentes idiomas, hay diferentes culturas, claro que sí, que los tomamos en cuenta, claro. Pero no vamos a juzgar según estas cosas. Porque de ahora en adelante es el amor de Cristo que nos motiva. Y si todos nosotros vamos a colaborar como miembros de la misma familia para alcanzar el mundo perdido con el Evangelio de Cristo Jesús, tenemos que darle espacio al otro y no juzgar. Lo hemos visto aquí en este mismo ministerio a través de los años. Porque hace unos años, cuando el ministerio era más nuevo, creciendo, y aquí tenemos algunos mexicanos y otros hondureños y unos cuantos salvadoreños y otros de otros países, dominicanos, que del Perú, de Puerto Rico, y cada quien
pensando, yo con un mexicano en la misma iglesia. Y cada vez que hay una actividad, una fiesta, pensando, así es la comida de ellos. Ustedes usan esta palabra, pero nosotros que hablamos el puro castellano, nosotros decimos. ¿Y qué ha sucedido? A través de los años, que tenemos, estoy tocando algún botoncito ahí, a través de los años, entonces estamos aprendiendo que somos personas, somos creyentes, y que tenemos que dar espacio al otro, y aprender del otro. Gracias al Señor que Dios me dio la capacidad de comer todas las comidas, no me importan. A mí me gusta de cualquier país, gracias al Señor. No tengo prejuicios, que me den comida. Pero muchas veces estamos tan encerrados, encarcelados en nuestro propio mundo, que no vemos lo que el Señor quiere hacer. Esto es lo que Pablo está diciendo. Porque es el amor de Cristo que nos motiva y por eso no tenemos que juzgar según la carne. Y esta verdad es aplicable en cualquier nivel de vida. Un problema que tenemos aquí en esta iglesia, les digo la verdad, porque tenemos un sistema aquí, no hacemos una separación de gentes. Estamos aquí en la misma iglesia. Por esto los domingos es importante que ustedes estén aquí, aunque yo estoy hablando en lenguas los domingos de la mañana. Ahí están ustedes con los receptores y escuchando por traducción, ustedes que no dominan muy bien el inglés, pero es importante que estén aquí. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y tenemos otras oportunidades para hablar el idioma celestial, como dice Marco, y gracias al Señor por todo esto. Pero ¿saben lo que pasa en una iglesia así? Alguien está sentado ahí, somos como 12 pastores en la iglesia, y algunos de los morenos están pensando, 1, 2, 3, 4 blancos, y 1, 2 morenos, y algunos están pensando, ¿y cuántos latinos? Un solo latino, y nosotros así estamos pensando en contar. ¿Qué estamos haciendo? Juzgando según la carne. Cuesta tiempo crear líderes. Cuesta años. Y entonces cuando hay un lugar vacío, ¿a quién vamos a buscar? ¿Alguien porque tiene cierto color de piel? No, estamos buscando la persona más dotada, más apropiada para el puesto. No importando de dónde venga. Pero muchas veces nos cuesta porque estamos ahí contando. 1, 2, 3, 4. Juzgando según la carne. Y si vamos a ser una familia, entonces tenemos que entender lo que Pablo está diciendo aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esta verdad es tan importante. Aprender a ver como Jesús ve. ¿Cuál es la motivación más fuerte en su vida? En serio. No tiene que contestar en voz alta, pero sí es algo que todos tenemos que contestar en el corazón. ¿Y qué tal esta deuda del amor? ¿De quién la recibió usted y qué ha hecho con ella? Esta deuda del amor. ¿Está usted viviendo para sí mismo o para Cristo? ¿Es usted culpable de haber juzgado a otros por el color de su piel, por el idioma que hablan? Posiblemente sería el momento apropiado de arrepentirse y pedirle al Señor otra actitud. No juzgar según la carne, sino ser motivado por el amor de Cristo Jesús.
Y si este es el factor motivador, entonces ¿saben qué vamos a hacer en la cruzada con Billy Graham? En unas semanas vamos a llevar gente. Pero esta cruzada pasará. ¿Qué vamos a hacer el mes entrante? Seguir llevando personas a Cristo, a la iglesia, al estudio bíblico, a su casa, lo que fuera. Llevando personas a Cristo Jesús. Es nuestra misión. Vamos a orar. Gracias, Padre, por una Biblia tan clara, tan abierta. Señor, tantas veces, sin pensarlo, sin reflexionar, nos encontramos en las mismas actitudes que teníamos antes de conocerte. Y estamos juzgando unos a otros y no tomando en cuenta como tú nos ves a nosotros. Te suplico que el amor de Cristo sea la motivación más fuerte en nuestras vidas. De ahora en adelante. Señor, nos has dado una oportunidad de oro. Vivir en este país, en este momento de la historia, con todos los problemas y con todas las tentaciones, Señor, eso también lo entendemos. Pero, Señor, el mundo nos está esperando, con tantos que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús y, Señor, nos has puesto un lugar clave. No todos vamos a ir de misioneros, muy pocos, eso lo entendemos, Señor, pero todos podemos participar. Todos tenemos el privilegio de formar parte de esta misión. Y todo esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.